Hola y muy buenos días a todos. Hoy hablaremos sobre el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, mejor conocido como TDAH. Según el decreto 170, el trastorno de déficit atencional tiene su origen en factores neurobiológicos, genéticos y no obedece a factores socioambientales, tales como la pobreza de estimulación, condiciones de vida extrema, privación afectiva, así como tampoco a trastornos sensoriales, como la discapacidad intelectual, trastornos afectivos o de ansiedad, entre otros. Los factores psicosociales y familiares no constituyen causas de origen del trastorno de déficit atencional. No obstante, son factores determinantes en su manifestación, ya que influyen en la intensidad y la duración del trastorno, y en las posibilidades de la integración y del logro de aprendizaje del o la estudiante, por lo que se deben ser considerados en la elección de los apoyos educativos. De tal forma se entenderá por trastorno de déficit atencional o trastorno hipercinético o síndrome de déficit atencional al trastorno de inicio temprano, el que surge en los primeros 7 años de vida de él o la estudiante, que se caracteriza por un comportamiento generalizado, con presencia clara de un déficit de atención, impulsividad o hiperactividad. Este comportamiento se evidencia en más de un contexto o una situación, tales como el hogar, la escuela y otras actividades sociales, entre otras. También produce un malestar clínicamente significativo o una alteración en el rendimiento social o académico del o la estudiante. Los síntomas primarios que presentan los niños que padecen de este trastorno son 3: inatención, hiperactividad e impulsividad. El estudiante que presenta trastorno de déficit atencional o trastorno hipercinético recibirá la subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorio para los efectos de este reglamento, a partir de los 6 años de edad en adelante, cuando la evaluación diagnóstica multiprofesional confirme la presencia del trastorno y este afecte significativamente el aprendizaje escolar y o la participación de él o la estudiante en la escuela, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del presente reglamento. De esta forma, los profesionales competentes para diagnosticar este trastorno son médico neurólogo, psiquiatra, pediatra, médico familiar o médicos del sistema público que cuenten con la asesoría de especialistas de acuerdo a lo establecido por el Fondo Nacional de Salud, psicólogo y o profesor de educación especial, diferencial o psicopedagogo. La evaluación diagnóstica debe considerar un proceso de detección, derivación y un proceso de evaluación diagnóstica integral. La detección y derivación por parte de la escuela debe considerar lo siguiente: una amnesis, observación directa del comportamiento y funcionamiento social del estudiante tanto dentro como fuera del aula, al menos por un semestre a cargo del profesor de aula o el profesor de educación especial. Evaluación pedagógica realizada por el profesor de aula. Entrevista a la familia o al apoderado del estudiante o ya sea de un estudiante adulto. Revisión de antecedentes escolares. Revisión de evaluaciones previas de otros especialistas si existieran. Elaboración de informe de derivación especialista cuando corresponda, adjuntando datos relevantes del o la estudiante, su contexto familiar, escolar y comunitario. Aplicación de pruebas en base a criterios como el test de Corners. Las escuelas que cuentan con el programa de habilidades para la vida pueden aplicar el cuestionario TOCARR para profesores y el cuestionario PSC para padres. La evaluación diagnóstica integral debe considerar la evaluación médica, psicopedagógica y la información proporcionada por el contexto familiar y escolar recogido en el proceso de detección. La evaluación médica debe comprender examen de salud y revisión de la historia médica del o la estudiante en el cual se descarten problemas de audición y visión, evaluación médica de los síntomas específicos del trastorno de déficit atencional, de comorbilidad, cumpliendo no de los criterios diagnósticos del CIE, DSM y la realización del diagnóstico diferencial considerando los antecedentes médicos, escolares y familiares. La evaluación psicopedagógica debe comprender evaluación psicopedagógica que aporte información relevante referida al estudiante, tanto en un contexto escolar y familiar, determinación del grado de severidad del trastorno de déficit atencional y de cómo éste afecta al aprendizaje, tanto en las relaciones sociales como en el hogar, en la escuela u otro lugar, y la determinación de necesidades educativas especiales asociadas al trastorno de déficit atencional y apoyos requeridos por el estudiante.
rendimiento en pruebas de coeficiente intelectual con el rango límite, con limitaciones significativas en la conducta adaptativa. El rendimiento del estudiante, sin prejuicio de lo establecido en el artículo anterior, tiene las siguientes características. A. Presenta en las distintas áreas del currículum un aprendizaje mucho más lento y dificultoso a pesar de la aplicación de las medidas pedagógicas pertinentes, incluyendo el apoyo personalizado. B. Presenta dificultades para la adquisición de habilidades prácticas, sociales y o conceptuales necesarias para un buen funcionamiento de la vida diaria, de acuerdo a su edad y contexto de referencia. C. Las dificultades presentadas no obedecen a un déficit sensorial, motor o discapacidad intelectual, como tampoco se deben a trastornos psicopatológicos ni emocionales severos, ni a la pertenencia de estudiante a una distinta comunidad lingüística, cultural o étnica. D. Para participar y progresar en el currículum, estos estudiantes requieren de respuestas educativas flexibles y ajustadas a sus necesidades, y de la entrega de apoyos específicos de diverso tipo e intensidad. Con el fin de trabajar con estudiantes que presentan TDAH, es necesario utilizar estrategias para captar y mantener su atención, prestando al profesorado atención a cada uno a la medida que lo va necesitando, ya que, como sabemos, existe un déficit en los mecanismos atencionales. De acuerdo con esto, según lo que plantea Balbuena Aparicio en el 2014, el docente debe aplicar estas estrategias para la atención y concentración. Algunas de estas estrategias son: 1. Crear un entorno físico y ambiente estructurado. En ellas se debe trabajar las normas, que deben ser claras, sencillas y consensuadas con el resto del equipo docente, para luego colocarlas en un lugar visible. Establecer una rutina diaria en el funcionamiento del aula, y si éste tiene cambios, el docente debe anticipar dichos cambios de rutina. 2. Organizar las tareas a realizar y los materiales a utilizar. Es muy importante que el docente utilice medios técnicos como videos, ordenadores, etc., para que así pueda favorecer la atención del alumno. Con relación a las tareas escolares, se debe tener en cuenta que deben ser cortas, estructuradas y motivadoras, y mejor que sean pocas, variadas y supervisadas, utilizando una lista de secuencias, con el fin de que el alumno con TDAH vaya avanzando hacia un funcionamiento más autónomo. 3. Asegurarse de que ha entendido la tarea. Poder captar la atención del alumnado con TDAH antes de dar la explicación al grupo será de gran ayuda para que el estudiante encuentre llamativa la actividad a realizar. Luego, en cada actividad es necesario ir repitiendo los mensajes utilizando otras palabras, gestos o un apoyo visual. 4. Controlar el tiempo dedicado a las actividades. 5. Desarrollar periodos de concentración cada vez más largos. Acordar con el alumnado con TDAH de forma individual una señal que evite su distracción y les reconduzca en su tarea, fragmentando la actividad en partes cortas. 6. Ayudar a planificar su vida escolar. Ir recordando al alumnado con TDAH el horario escolar y las actividades diarias, las fechas de entrega de algunas actividades a medida que deben ser entregadas. 7. Aumentar su motivación y capacidad de esfuerzo. Es necesario que los docentes vayan proponiendo actividades variadas, proponiendo actividades cooperativas, formando grupos de trabajos y hacerles participar con éxito en las clases. Realizar comentarios positivos y refuerzos ante cualquier aproximación a la conducta deseada, en donde el docente rescate y destaque las conductas positivas del alumno o alumna, no etiquetando ni haciendo juicios de valor sobre la conducta inadecuada, considerando que se debe señalar la conducta adecuada que se debe sustituir a la inadecuada. Y recuerda, no te alteres, sino aprendo muy rápido y edúcame con paciencia. Y cariño, porque mi mente no funciona como la tuya.